Noches, Pedro Martínez. Buenas noches, doctor Armando. Buenas noches a todo este prestigioso staff. Y acá, después de un breve descanso, queremos seguir aportando con usted a los vecinos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Sinceramente, Pedro, el día de hoy, un poco para iniciar, ¿qué te parece a ti la visita de Pedro Castillo? Ha venido a visitar un hospital, es una posta médica, una apuesta médica que todo el mundo lo conoce como es el Progreso, que tú mismo también has vivido por esa zona del Progreso, y a la vez también ha venido a visitar una institución educativa como es el Politécnico Nacional, que todo el mundo lo conoce, su historial, y que lamentablemente yo no sé cuál es la razón que un presidente, y hay temas en construcción y hay temas que se conoce, que los congresistas de la República lo conocen, que es una realidad fuerte, y lamentablemente estemos así en esa condición de vicepresidente cuando Chinecas, el puerto, los hermanos agricultores, los hermanos que falta trabajo en la ciudad de Chimbote, la corrupción en Chimbote. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a esta visita del señor presidente Pedro Castillo? Es verdaderamente, como usted lo está tocando, es una visita. Nosotros no queremos visita. La región Ancash quiere decisiones políticas para salir de dos cosas fundamentales: la maldita corrupción que está enquistada en casi todos los estamentos de nuestra región, fundamentalmente en la gobernación regional, en las municipalidades, tanto provincial y distrital, y en casi todas las municipalidades de nuestra región. Número dos, y el proyecto Chinecas y la reinserción económica de Chimbote. Nosotros no queremos visita, doctor Armando, nosotros queremos decisiones políticas, pero lastimosamente también tenemos 5 congresistas que en vez de combatir la corrupción, pareciera que ellos son los que más atizan. Inclusive por ahí se dice a voces sueltas que hay varios congresistas que están interfiriendo, inclusive que están dentro del aparato gubernamental de la gobernación regional. Hay un tema muy preocupante porque ya se escucha voces extraoficiales, no vamos a afirmar porque el tema de corrupción no hay pruebas, no hay documentos que nosotros podamos decir, miren, acá está la prueba, tal congresista está manejando la red norte, la red sur, o está manejando educación. No hay pruebas que nosotros podemos sustentar, pero sí hay información extraoficial que hay congresistas que manejan por intermedio de la familia estos aparatos, y por eso digo, el tema de la corrupción, ¿dónde queda con esos señores congresistas que ya están elegidos 8 meses? En el proceso del cargo ya van a cumplir 6 o 7 meses. Frente a esa situación, ¿cuál es tu punto de vista con este tema de que nosotros, el pueblo elegido, para cambiar este sistema, para intentarlo cambiar, y al final seguimos lo mismo, ¿no? Doctor, hay un axioma en la lucha contra la corrupción: los corruptos no dejan huella. La corrupción solamente se evalúa de acuerdo a indicios. El corrupto, por ejemplo, cuando va a hacer su famoso trance, supuestamente no tiene nada, lo hace por terceros, hasta por cuartas personas. Entonces, hay una entrevista que le hicieron al mismo abogado de Brasil, en el caso Odebrecht. Él sustenta que el corrupto y la corrupción solamente se evalúan por indicios, doctor. Entonces, ahí es donde deben entrar a trabajar la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía de Prevención del Delito. Entonces, doctor, lo que nosotros deseamos es que si ya no están actuando estas instituciones, saltémonos, ¿no? Para eso de repente tenemos un presidente que confronte y afronte la lucha fundamental contra la corrupción. Una entrevista que le han hecho al ministro Aníbal Torres, ¿no?, reciente nomás, y él mismo ha dicho de que el actual procurador de la República es un incompetente. Y nadie dice cómo fue elegido. Entonces, el mismo ministro de Justicia nos ha dado la palabra de que va a formar una comisión ad hoc para el caso básicamente de Ancash. Entonces yo lo veo, doctor, de esa manera, ¿no? Ojalá que nuestra región, con este ministro que verdaderamente quiere hacer las cosas bien, tengamos siquiera, de repente,
sanción contra estos corruptos que no dejan el desarrollo de nuestra región, no dejan que nuestra región avance. Es un problema muy grande, doctor, la corrupción. Y ese es el problema de la corrupción, es un tema que está enquistado en el poder, está enquistado en el sistema y es difícil, pero de todas maneras, nosotros en las entrevistas anteriores, Pedro, habíamos hablado de mecanismos, o sea, mecanismos, cómo combatir la corrupción, ¿no? Claro. Y la corrupción no vas a combatir de repente... que luchan contra este flagelo, sino también la sociedad civil, doctor. Nosotros no podemos combatir la corrupción solamente en el efecto, sino en la causa. Y la causa, usted lo sabe, que fundamentalmente vienen a ser la educación. Si nosotros vamos a la causa, o sea, al niño y adolescente lo formamos con valores y con ciudadanía, vamos a tratar de menguar. No digo que vamos a eliminar la corrupción, pero ahí está, doctor, el elemento fundamental. Entonces, el presidente de la República lo sabe. Entonces, en una visita, doctor, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa son las decisiones políticas para salir de este entrampamiento. La región Ancash necesita dos acciones políticas. Una, la lucha frontal contra la corrupción y los proyectos para sacar del hambre y la miseria a miles de ancachinos. Por eso, hoy día que se ha perdido la oportunidad, y yo no sé, los congresistas de las repúblicas, hace aproximadamente 10 días, informaron la visita del presidente de la República, pero sin haber tenido una reunión con autoridades, sin haber tenido una reunión con las fuerzas vivas de la provincia del Salta o de la región Ancash, sin haber de repente convocado al gobernador regional, convocado a los principales alcaldes provinciales con la finalidad de que ellos hagan llegar sus propuestas y en un papel digan al señor presidente, usted cuando venga a Ancash vamos a tocar estos temas, pero lamentablemente el presidente se ha venido a tomar la foto en el puesto de salud del Progreso y se ha venido a tomar la foto en el colegio Politécnico Nacional. Eso nada más. Y al final los temas fuertes de Chimbote, la corrupción, chinecas, de cómo se está manejando el gobierno regional, cómo se está manejando los gobiernos municipales, ¿qué habrá dicho? Sinceramente no se sabe, ¿no? Es una orfandad, ¿no? Verdaderamente pareciera que los congresistas también trabajaran en las sombras. Yo no veo a los congresistas que convocan a la ciudadanía. Yo no veo a los congresistas que trabajan directamente con el afectado. Yo veo que los congresistas trabajan como que en las sombras, todo lo quisieran hacer a escondidas. No hay una verdadera democracia directa por parte de los congresistas. No veo hasta ahora yo verdaderamente a ningún congresista que haya afrontado el problema, por ejemplo, de las situaciones que atraviesa Chimbote, por ejemplo. ¿No? Hasta ahora, por ejemplo, el bulevar. Yo no veo los congresistas que actúan con el bulevar, ¿no? O sea, hay tantos casos que son emblemáticos y nuestros congresistas brillan por su ausencia. Por ejemplo, el caso de que ha pasado reciente nomás en el hospital regional. Se han robado una máquina de $35.000. Entonces, ¿dónde están los congresistas? Yo no entiendo verdaderamente, doctor, cuál es el trabajo de los congresistas. Por eso digo, o sea, ¿qué es lo que está pasando en el hospital regional? ¿Qué es lo que está pasando en la administración pública? Yo no sé. Por eso digo, la congresista Kelly Portalatino se salvó el día de anteayer de yo hacerle las preguntas respectivas. Yo quiero hacer la pregunta sencilla nada más, si algún familiar de ella está dirigiendo o manejando la red norte de salud de Chimbote nada más. Si ella tiene alguna relación de contacto, de intervención en la región Ancash, si sus hermanos tienen contacto directo con el gobernador regional Henry Borja. Eso queremos saberlo, porque no podemos hablar, hemos visto banderolas en toda la Panamericana, banderola Kelly Portalatino, Chimbote y gobierno, juntos gobiernan por obra. Eso es lamentable ver ese tema, no estamos en campaña. Hoy día el Perú, Ancash necesita su proyecto de Chinecas, Ancash necesita proyectos de carreteras, Ancash necesita que los agricultores se les atienda, ver el tema de los fertilizantes, eso lo necesitamos, el aeropuerto, necesitamos el megapuerto y trabajo para la gente y el tema principal es la corrupción. Con Pedro Martínez, quien hoy día vamos a tocar el tema sobre Repsol.
¿Cuál es tu lectura con relación a esta problemática que ha hecho un perjuicio grave que sinceramente no sé cuándo se va de repente solucionar este problema, este daño a la naturaleza, al medio ambiente, Pedro Martínez? Voy a dar un análisis, primero en base a la causa. Todo esto, mis estimados vecinos y vecinas, se origina con la Constitución de 1993. Le voy a mencionar solamente 3 artículos. El artículo 11, relacionado a la salud, ¿sabe lo que manifiesta? Dice, el Estado garantiza las prestaciones de salud. ¿Qué significa? Que cualquiera puede invertir en salud. O sea, que el Estado no garantiza la salud como bien social. En el artículo 13, sobre educación, ¿qué dice? El Estado garantiza la enseñanza y los servicios que se pueden brindar. Implica que la privatización de la educación sigue en boga. Y el artículo 63, único en el mundo, doctora, único en el mundo. Las inversiones extranjeras tienen el mismo valor que las inversiones nacionales. Eso sí. Y los contratos son de ley. Eso implica que cuando Fujimori vende Rexol a 180 millones de dólares, o sea, la refinería La Pampilla, y que facturaba 580 millones. O sea, es algo ilógico, ¿no? Es como si usted, doctor, tiene un restaurante que al año su restaurante gana $1 millón y usted lo vende a $100.000. A $100.000. Increíble. Entonces, el problema de Rexol, doctor, es un entrampado de contrato de ley. Y no lo puede tocar el actual gobierno porque no tiene el gobierno, usted sabe que no puede derogar una ley. La ley solamente se deroga en el Congreso. Así es. Entonces, el problema de Rexol... Es un tema del Congreso de la República. Es un tema del Congreso de la República. Que tiene que revisarlo. Y miren, hasta el día de hoy no se ha formado ninguna comisión para que evalúe la catastrófica contaminación que ha generado Rexol. Doctor, yo le comento algo. Hace 2 años me invitaron en un programa para debatir con un asesor ex fujimorista, no sé quién es, y yo me empapé bastante sobre este tipo de derrame que se dio en el Golfo de México. Yeah. A la empresa que causó esa catástrofe en el Golfo de México, ese daño ecológico, ¿no? lo multaron con 65.000 millones y le quitaron su licencia por 10 años para que no haga ninguna exploración petrolera. Y acá Rexol lo quieren poner 100 millones. O sea, esto es catastrófico. No, y doctor. vienen todavía a mentirnos que cree que somos cholitos, de decir el dueño el gerente o el presidente del directorio de Rexol ha manifestado que no es responsabilidad de ellos, sino es responsabilidad de lo que pasó con el volcán, ¿no? Ese tema del volcán. Entonces, al final, ¿cómo quedamos? Ahora, los congresistas republicanos, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Es increíble, ¿no? La Defensoría del Pueblo, el defensor que justamente había estado cuestionando todas las decisiones, ¿dónde está? El Procurador General. ¿Dónde está el Procurador? El Contralor General. Ninguno de los 3 entes del Estado que velan por nuestros recursos naturales, ninguno se ha pronunciado. El Ministerio Público. Y lo peor, doctor, los congresistas que se jactan de ser nacionalistas, que quieren al Perú, que aman al Perú. Una señora, la de Avanza País, que se arrodilló, nadie va a luchar contra mi Perú, y miren cómo están contaminando el mar de nuestra patria. Y por segunda vez. Y que, ojo, eso, doctor, está afectando a miles de personas. Y algo que le voy a decir, esto no va a ser de 1 año, mínimo va a ser de 5 a 10 años la contaminación. Eso ya hay una experiencia. Me gustaría que los señores, cualquier persona, investigue sobre el derrame que se dio en el Golfo de México. Y ojo, y hay empresas doctor, que se especializan en eso. Rexol, en vez de estar haciendo cualquier artimaña, debería en algo siquiera contratar a esas empresas. Ahora, acá hay una articulación. Ha venido un periodista de CNN que ha sido pagado por el grupo político Vox, que es un grupo fascista en México. Supuestamente ya lo han pagado, porque un periodista francés ha denunciado que lo han pagado $10.000. El señor que lo hizo la entrevista a Pedro Castillo. Sabemos, ¿no?, las deficiencias intelectuales y las deficiencias humanísticas en cuanto a la capacidad de nuestro... Más que todo, el presidente no es un hombre estadista, no es un hombre visionario, no es un hombre
que se proyecta el futuro, ¿qué clase de país Y necesitamos? lastimosamente Eso lo hay que ser conocemos. sincero, ¿no? Pero no es un hombre ni siquiera preparado. Claro. Yo creo que ni siquiera ha leído libros sobre política, ni siquiera nacional, ¿no? Yo creo que ni los 7 ensayos lo ha leído. Y es verdad, es una lástima. Pero acá también hay algo. Entre este señor actual que nos gobierna con sus deficiencias intelectuales y la señora K, yo creo que estamos siquiera en una situación 100.000 veces mejor de lo que hubiera estado la otra señora, porque sí eso representa lo más hediondo de la política, pues. Yo creo que el apoyo que se le dio y de todos los peruanos de buen corazón fue verdaderamente a este señor, no porque él representaba el Illuminati, sino porque él representaba la lucha contra la corrupción. Lastimosamente vemos sus deficiencias intelectuales y muchos se agarran de él, de eso, ¿no? Y no tienen la capacidad. Y este señor de CNN, que ha sido pagado por el grupo Vox, que tiene contacto con el grupo de la ultraderecha peruana, ha venido simplemente a hacerle preguntas que no tienen sentido. Por ejemplo, nada lo ha preguntado sobre Rexol. Y no se olvide también que Jorge Barata, en una entrevista dijo que Rexol había financiado la campaña de Keiko Fujimori con $2 millones. Eso sí. Entonces, ahora sabemos que este grupo poderoso ha financiado a varios congresistas de la ultraderecha peruana. Y no lo tocan, ningún congresista se ha manifestado. Ni siquiera los congresistas de Ancash. Ninguno se ha manifestado contra esta empresa. Eso preocupa porque al final el petróleo continúa en el mar, hay familias y esto los mismos pescadores ya por la experiencia que han tenido se proyectan a 10, 20, 30 años para que sane todo este desastre, ¿no? Así es. Y esta clase de contratos, ley que tú manifestabas, eso está dentro de lo que hoy día de repente hay un grupo de peruanos que luchan y que manifiestan el cambio de la constitución política por estas razones, ¿no? Claro. Esta es una de las razones de que debe cambiarse la constitución política. ¿Por qué? Porque lamentablemente para vender las empresas primero han tenido que ser una constitución política del Perú. A imagen y semejanza de los grandes. De los grandes señores que venían acá al Perú y venían a comprar chatarra, entre comillas chatarra, a lo que tú decías, esta empresa Rexol, que estaba de repente con toda su administración mediocre, de repente retrasada, pero sí producía. Exacto. Sí había efectivo. Sí facturaba. Había facturado. Y no era tanto los costos también que se emitía del petróleo a la población. Sino que lo que pasa es que los peruanos nos hemos quedado rezagados a la tecnología, no compramos tecnología. Así es. Y las empresas, estas empresas no invertían en tecnología. Y no se olvide que ¿no? antes de Fujimori, el Perú hacía industria. Acá tenemos Prolanza, ENSA y muchas empresas que en el Perú se producía industria. Con Fujimori, con la constitución de Fujimori, automáticamente se elimina la industria en el Perú. Así es. Entonces, acá hay un problema grande. Si nosotros no tocamos esto, bueno, ya no cambiemos la constitución, pero hagamos una enmienda, como lo hacen Estados Unidos. No, se tiene que revisar ese tema, esa parte de la constitución. Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución, pero en Estados Unidos trabajan con enmiendas. Ya, ese tema, por ejemplo, vamos un poco enfocándonos en el tema. Rexol hizo el desastre ecológico en el mar peruano. ¿Quién debe actuar? El Congreso. ¿El Ejecutivo o el Congreso? Le voy a explicar a la gente. Explícale. En una democracia, mi estimado pueblo o vecinos y vecinas, son 3 poderes. El poder legislativo, que es el máximo poder de una democracia, compuesto por los congresistas y el presidente del Congreso. Ahí es donde se elabora, se procesa y se dictaminan las leyes. Luego de que se ha aprobado las leyes, esa ley, el presidente del Congreso lo remite al presidente de la República, que es el poder ejecutivo. Entonces, el presidente de la República lo único que hace, doctor Armando, es promulgar la ley, para que la ley se ejecute. Por eso se llama ejecutivo. Y el Poder Judicial es el que evalúa y procesa si la ley se aplica correctamente. Entonces, cuando un contrato tiene ley, es un contrato de ley, ¿dónde se procesan las leyes? En el Congreso. Entonces, por lo tanto, es en el Congreso. Por ejemplo, en ese tema, frente a este tema de Rexol, se tiene que, la pelota está en la cancha del Congreso de la República,
los grandes luminarios congresistas de la República tienen que discutir y verificar si estas empresas, por qué no han dado una respuesta exactamente a esto, ¿no? Porque el Ejecutivo no lo puede exigir. No lo puede. No lo puede exigir. Si el Ejecutivo, por ejemplo, lo hiciera, está transgrediendo las normas, y Repsol, como son... Empresas transnacionales se van a ir a un tribunal internacional y definitivamente pues que el Estado va a estar perjudicado. Pero el Congreso puede hacer una enmienda. El Congreso lo puede hacer. Puede crear una ley para anular ese contrato, pero sabemos quiénes manejan el Congreso, ¿no? Y hasta eso podemos llegar. Hasta eso podemos llegar. Y eso tiene que ver, doctor, con la forma como se hace política también en nuestra región. Usted sabe, y es a silencio de voces, que por ahí hay señores que se van a presentar y están vendiendo los cupos para que tú seas consejero, regidor. Es increíble, ¿no? ¿Cómo lo manejan la política? ¿Qué sucia? Ese tema lo podemos tocar la próxima semana. Definitivamente, porque los candidatos, la mala costumbre se mantiene. No la mala costumbre, es de la delincuencia. Eso se llama la mala costumbre después de los delincuentes politiqueros que quieren seguir manejando, ya han sido alcaldes, ya han sido congresistas de las repúblicas, ya tienen un poder en un partido político, están manejando con grupos familiares la política pensando que son negocios familiares, cuando la política es la participación del pueblo, donde esté el moreno, el gringo, el blanco, el rico, el pobre, donde participen y su palabra sea oportuna de discusión. Yo lo que quería terminar... Lo que acaba de decir, doctor, es fundamental. En la política participamos todo, el señor que vende en el mercado, el profesor, el médico, zapatero. Y todos tienen el mismo valor, doctor. Excelente lo que acaba usted de decir, doctor. Ahora, pero con relación, para tocar la última parte de este tema, ya para terminar, sobre el referendo. ¿Qué está pasando en el referendo? Que al final se ha sacado la ley está ya en proceso de ejecutarse, los peruanos ya no tenemos esa voz fuerte de exigir al Congreso que si no estamos de acuerdo, que se someta a ese referendo para escuchar la opinión del pueblo. ¿Por qué? Porque 130 congresistas no pueden llevar la voz de 35 millones de peruanos, ¿no? Eso es, miren, ¿por qué? Porque lamentablemente... los mismos congresistas que avalan esta Constitución son los mismos que están pateando esa misma Constitución, porque la Constitución de 1993 acepta que hay dos tipos de democracia: la democracia directa, vía referéndum o plebiscito, y la democracia indirecta, la que siempre lo estamos haciendo, ¿no? La que hacen los congresistas. Entonces, estos señores que están en este momento están pateando, o sea, están mofándose, están zurrándose sobre la misma Constitución que ellos defienden. Entonces, ¿cómo? Es algo increíble, ¿no? Si ellos defienden esta Constitución, deberían defender también la democracia directa, es decir, la decisión del que el pueblo elija si se va o no se va. Pero bajo un artificio legal han dicho de que toda acción de referéndum tiene que pasar primero por aprobación del Congreso. Eso no se da en ningún país del mundo, doctor Armando Acevedo. Solamente se está dando en este momento donde los señores que están en el Congreso, ellos mismos están pateando la misma Constitución que ellos avalan. Porque eso es una violencia que se ha dado contra el voto popular, contra el pueblo, de estos políticos que van a los pueblos y dicen: yo voy a llevar tu voz, yo voy a llevar tus propuestas al Congreso, y al final ahí está. Y han sacado una ley. Eso es traición a la patria. Es una traición. Es una traición a la patria. ¿Por qué? Ellos deberían defender la decisión del pueblo. En todas las democracias del mundo hay un axioma: Vox Dei, Vox Populi, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero ahora con esta ley que ellos han dado, en segunda instancia lo han aprobado, al pueblo lo están poniendo una mordaza y lo están amarrando. Y hay que decirlo al pueblo. Hay que decirlo al pueblo. Hay que decirlo, que ahora no hay esa capacidad que decir que el pueblo, si no estás de acuerdo con tú, no puedes exigir al presidente de la República, no puedes exigir al Congreso que aprueben un referendo para dar su opinión ellos, ¿no? Querido pueblo, y eso no solamente es contra el Congreso, ya también con esta ley los alcaldes pueden sacar un decreto ley mediante los regidores y anular los cabildos abiertos. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, nos vamos.
Nos vamos. Muchas gracias, Pedro Martínez, por tu atención y sinceramente seguimos conversando este tema político. Nos estamos renovando este año otra vez con Pedro y vamos a seguir conversando sobre los candidatos, que es necesario retomar, qué perfil debe tener un candidato, qué es lo que debe llevar, cómo están los candidatos, quiénes manejan los grupos políticos. Hay partidos políticos en Chimbote, solamente veo el partido aprista y veo Acción Popular. Acción Popular está centro, tiene todo su espacio en alquiler, el partido aprista hacen actividad cultural y lamentablemente el resto del partido político aparecen y ponen su tienda solamente para vender sus productos en época de campaña. Para que despida Pedro y nos vamos. Bueno, vecinos y vecinas, vamos a continuar. Un saludo de acá para la señora Mary Bocanegra de Villa María. Propuesta, se hará el parque de aguas para Villa María. Bueno, sí o sí. Bueno, nos vemos hasta el día lunes. Nos vemos.